Muy buenas tardes, licenciada. Les saluda Karen Elisa María Chaya, estudiante del primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en Santa Cruz del Quiché. En esta oportunidad tengo el agrado de compartirle el video sobre el primer tema del parcial número 1, que habla sobre las generalidades sobre el concepto de evolución, evolución cosmológica, geológica y biológica. Eh, para entender de primero los tipos de evoluciones que existen, vamos a describir que la evolución es aquel desarrollo de las cosas, organismos o cualquier objeto de estudio en el que pasa de un estado a otro, esto dependiendo del objeto de estudio que nosotros, pues, valga la redundancia, estemos estudiando. Eh, y vamos a empezar con la evolución cosmológica. La evolución cosmológica es la que estudia al universo en conjunto, es decir, no estudia las cosas existentes en el universo por separado, sino que lo estudia por conjunto. Esta evolución inicia con la aparición de la Tierra y llega a la formación de los primeros océanos. Y de ahí es donde surge la evolución cosmológica, el inicio de lo que hoy en día conocemos como Tierra, desde cómo se formó, hablando del universo. Muy bien, y como siguiente tipo de evolución tenemos la evolución geológica. La evolución geológica es la que estudia el proceso de vida de la Tierra por medio de las rocas, por medio de la tierra, de los fósiles. Y acá podemos ver el dibujo de un dinosaurio que han encontrado fósiles en diversos puntos de la Tierra, y a eso es lo que se dedica la evolución geológica. Este tipo de evolución inicia con el surgimiento de las rocas y pues bueno, llega hasta el estudio de la evolución geológica, perdón, llega hasta lo que hoy en día conocemos como Tierra. En el inicio de la evolución geológica existió la era precámbrica. Esta era precámbrica también es conocida como la primera edad de la Tierra. Es también conocida como el eón precámbrico o el supereón. Las características de esta era, pues, es una de las más largas y es por eso que es considerada la primera edad de la Tierra, porque cubre alrededor del 85% de toda la historia de la Tierra. Y esta era precámbrica se divide en tres periodos: el eón jádico, el eón arcaico y el eón proterozoico. El eón jádico, en este eón se formó la litosfera y la luna que hoy en día conocemos, y en ese eón, en este periodo, pues también pasaron diversos meteoritos al planeta, y este periodo duró alrededor de 4.600 millones de años. El segundo eón, el eón arcaico, en este eón la corteza que existía en la Tierra era todavía muy caliente para permitir la existencia de, pues, algún ser vivo. En este periodo se considera que se surgió la vida de los organismos unicelulares y un elemento muy importante de la vida, que es la fotosíntesis. Este periodo abarcó alrededor de 1.500 millones de años. Y como tercer periodo tenemos el eón proterozoico. En este eón, pues, surgieron los que son los microorganismos, que fueron los que dieron inicio a la vida y a la existencia de los organismos, los animales y, pues, en un futuro al ser humano acá en la Tierra. En este periodo también la corteza sufrió un cambio muy drástico, porque se empezaron a formar las cadenas de montañas, las cadenas montañosas, y también surgió el oxígeno atmosférico.
atmosférico, aunque era limitado y no es el oxígeno como hoy en día lo conocemos, y el eón proterozoico abarcó alrededor de 2.500 millones de años. Y también dentro de la evolución geológica existen 5 eras. La primera es la era cenozoica, la segunda es la mesozoica, la tercera es la paleozoica, la cuarta es la proterozoica y la quinta es la arqueozoica. Muy bien, estamos acá en la era cenozoica. Esta se divide en 2 periodos, el periodo del cuaternario y el periodo del terciario. Eh, el primer periodo, el periodo del cuaternario, se divide en el Pleistoceno. El Pleistoceno, pues en este periodo surgieron 4 glaciaciones grandes y esto generó extinciones de especies. em, Generó extinciones de especies y también, pues antes de eso ya se habían conformado los primeros mamíferos, pero al surgir las glaciaciones, pues estos también se extinguieron. Ahora, en el periodo terciario se divide en 4 subperiodos. En el primer periodo, en el Plioceno, perdón, se extinguieron todos los bosques que ya habitaban en la corteza de la Tierra. En el Mioceno, los mamíferos eh, pues estaban en plena evolución después de haberse extinguido y aparecieron los primeros monos antropoides. Ahora en el Oligoceno, pues se estaban, los bosques acá también se extinguieron y también aparecieron los primeros antecesores de los mamíferos. Estos antecesores, pues, son, son los abuelos de los mamíferos que hoy en día conocemos. Y tenemos el Eoceno, que en este periodo pues aparecieron ya los mamíferos un poquito más evolucionados. Muy bien. Y la segunda era que abarca la evolución geológica es la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos: el periodo cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. En el periodo cámbrico, pues abarcó alrededor fue hace más o menos 544 millones de años. Eh, en este periodo, pues surgió una extensión masiva y hubo una explosión de los nuevos organismos que ya se habían formado. Y en este periodo se evolucionaron mucho los primeros organismos, los primeros tipos de animales, que eran las esponjas. Las esponjas en este periodo, en el periodo cámbrico, pues tuvieron una evolución muy grande. Y el segundo periodo de la era paleozoica es el periodo ordovícico. En este ya los océanos estaban llenos de animales invertebrados de diferentes tipos y también en este periodo evolucionaron los primeros peces. En el periodo silúrico aparecieron los primeros corales en los océanos y los peces pues siguieron evolucionando. También en la Tierra aparecieron plantas vasculares con tejidos especiales que permitían circular el agua y otro tipo de materiales naturales. Este, y después del silúrico tenemos el devónico. En el periodo devónico, pues evolucionaron las primeras plantas con semillas. En este periodo ya se dieron las semillas, las cuales tenían una capa protectora y almacenaban comida para permitirles alimentarse a las mismas plantas. También en el periodo devónico evolucionaron eh, los primeros peces con aletas.
que ya son un poquito más como los conocemos hoy en día. Y estos peces podían respirar aire, podían respirar oxígeno, no solo en el agua. Y después del Devónico, perdón, sigue el periodo carbonífero. En el periodo carbonífero, pues los bosques se hicieron más extensos y las plantas enormes permitieron dejar un depósito enorme de carbono que, que pues después de eso se convertía en carbón. Por eso el nombre de carbonífero. ¿Por qué? Porque todas las plantas permitieron producir carbón. Y en este periodo también los primeros anfibios evolucionaron para poder colonizar la Tierra. Pero como eran anfibios, tenían que volver al agua para reproducirse. Eh, Después de esto surgieron nuevamente los anfibios, pero un poco más evolucionados, que pues son los reptiles como hoy en día los conocemos, y ellos fueron los primeros animales que podían reproducirse en tierra firme, los reptiles. Y el último periodo de la era paleozoica es el periodo pérmico. En el periodo pérmico, todas las grandes masas de la Tierra pues colisionaron para formar un supercontinente. Acá se surgió el primer supercontinente, el llamado Pangea 1. En este estaba pues toda la Tierra unida. Antes de conocerla así como hoy en día la conocemos, fue el inicio de Pangea 1. Eh, y es formado hace 650 millones de años aproximadamente. Y en el periodo pérmico, pues también las temperaturas eh, eran extremas y el clima era un poco seco. Eh, este periodo, pues, permitió a las plantas y a los animales evolucionar a pesar de la sequedad que había, así como las hojas y todas las plantas, pues, evolucionaron, pero el periodo pérmico terminó con una evolución, perdón, con una extinción en masa. Y ahora vamos con la era mesozoica. La era mesozoica se divide en tres periodos: el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. La era mesozoica también es considerada como la era de los reptiles o de los dinosaurios. Esta era surgió hace aproximadamente 245 a 65 millones de años. Eh, pues en el periodo Triásico, los primeros dinosaurios que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en lo que conocemos como los primeros dinosaurios, y estos colonizaron la tierra, el aire y el agua. También habían enormes helechos y coníferas que dominaban los bosques. También existieron los corales modernos, ya un poco más evolucionados, los peces e insectos pues cada vez más evolucionados. En este periodo, en el periodo Triásico, el supercontinente Pangea 1, empezó a separarse y pues de ahí surgió lo que conocemos como Pangea 2, pero en este periodo, pues Pangea 1 solo empezó a separarse. Ahora en el periodo Jurásico, eh, pues como en el periodo Triásico, perdón, también surgió una extinción en más. En el periodo Jurásico, pues también esta misma extinción fue la que permitió a los dinosaurios pues liderar la Tierra y fue considerado, el periodo Jurásico es considerado la época, el periodo de oro de los dinosaurios, porque ellos fueron los que dominaron la Tierra en ese momento. Aquí también en el periodo Jurásico todos los mamíferos evolucionaron, pero eran pequeños, y también evolucionaron los insectos que polinizaban las flores. El tercer periodo de la era mesozoica es el periodo Cretácico. En este periodo los dinosaurios alcanzaron
pues el tamaño más grande que hayan podido tener, pues porque el calor les permitía expandirse, crecer más y alcanzaron un tamaño muy grande. Em, por ejemplo, el tiranosaurio Rex pesaba alrededor de 7 toneladas, es decir, que sí eran muy grandes, por lo mismo de que el clima y el ambiente de ese entonces les permitía evolucionar y crecer cada vez más. Pero en este periodo, pues los continentes estaban un poquito más a lo que conocemos hoy en día y el clima, como le decía, era cálido y, y en los polos también crecía el hielo, es decir, que el clima estaba un poquito más nivelado, pero siempre se apoderaba el calor en la Tierra. Y la era mesozoica, especialmente en el periodo Cretácico, pues el periodo Cretácico le pone fin a la era mesozoica con la extinción de los dinosaurios, que pues conocemos que fue este, por, un, por unos meteoritos que visitaron la Tierra y estos dinosaurios se extinguieron en su totalidad y hoy en día solo se pueden encontrar los fósiles, los restos y pues ya en este periodo le da inicio a la evolución biológica. Y la evolución biológica lo que estudia es el origen de la vida y del ser humano. Muchas gracias, licenciada. Acá finalizo mi primer video.